Bienvenidos al canal Relatos Cotidianos. El aire dentro de aquella suite penthouse, en el 30º piso, era tan rarefeito como el miedo que le apretaba el pecho a Elena. Detectaba el olor del mármol frío, de la lino recién planchada, y, sutilmente, escondido bajo la fragancia del desinfectante caro, el aroma dulce y levemente agrio de leche y fiebre. Sus movimientos eran una coreografía ensayada de terror. Cada fregona, cada rociada de producto, los hacía con una precisión maníaca para compensar el error monumental que yacía envuelto en una manta gruesa en el rincón más oscuro del closet de servicio. En su hijo, Leo apenas tenía 7 meses y tenía una tos tosuda. El guardería lo había rechazado. Elena no tenía parientes ni ahorros, y perder ese turno significaría perder el empleo. El señor Hayes, propietario de ese paisaje vasto e impersonal de lujo, era conocido por su intolerancia a las fallas. Su riqueza era tan intimidante como su ausencia. Elena limpiaba la mesa de centro de cristal, con la mirada fija en la manta. Podía escuchar la respiración de Leo, un sonido débil, pero que a sus oídos resonaba como un trueno. Dormía, gracias a Dios. Solo tenía 20 minutos más para terminar el dormitorio principal y el baño antes de que el turno terminara y pudiera salir corriendo para llevarlo a la clínica gratuita. El silencio del apartamento era casi ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido del sistema de ventilación. Elena sintió una punzada de náusea. Ese miedo era físico, en una mano helada, apretándole el estómago. Se susurró a sí misma, en español, su lengua materna, tratando de calmar su ánimo. Ya falta poco. Milea un poquito más. Fue entonces cuando sonó la alarma de la puerta de entrada, en un pitido seco y electrónico que anunciaba que alguien había insertado el código maestro. El corazón de Elena se detuvo. El señor Hayes no debía regresar hasta el final de la tarde. Se encogió, la fregona cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra de seda. Él estaba ahí. La puerta se abrió con un silbido silencioso de pistones hidráulicos, revelando la figura alta e imponente del señor Julian Hayes. Llevaba un terno gris pizarra perfectamente cortado. Sus zapatos brillaban como espejos y sus ojos eran de un azul glacial. Exhalaba dinero y prisa. Hayes no miró de inmediato a Elena. Estaba al teléfono, hablando en voz baja y autoritaria sobre fusiones y plazos. Caminó hacia el centro de la sala, deteniéndose bruscamente al sentir un olor que no pertenecía a su vida estéril. No era el perfume de limpieza, sino algo más suave, más humano. Elena estaba paralizada. Trató de retroceder a la cocina, pero sus pies estaban pegados al suelo. Hayes finalmente colgó el teléfono y alzó la mirada. Sus ojos de hielo recorrieron el ambiente, observando la fregona caída, la tensión en el cuerpo de Elena y, por fin, el pequeño bulto en el rincón del closet de servicio. El silencio que siguió fue el más largo que Elena había experimentado. Podía sentir la sangre pulsándole en los oídos. ¿Qué es eso, señora Ramírez? La voz de Hayes era baja, pero cargada de una autoridad que no necesitaba gritar para ser amenazante. Elena sintió subir las lágrimas, una ola de desespero aplastante. Dio un paso adelante, las manos juntas en súplica, la dignidad desapareciendo ante la necesidad. Señor Hayes, por favor, comenzó, con la voz temblorosa. Yo sé que va contra las reglas. Es mi hijo. Leo está enfermo. No tenía con quién dejarlo, y no podía perder el turno. Por favor, le suplico, no me despida. Necesito este trabajo. Hayes dio un paso hacia el closet. Elena sintió pánico agudo. Si él veía el rostro febril de Leo, la situación estaría sellada. Apártese, ordenó. No con ira, sino con una frialdad cortante. Elena vaciló, pero la determinación en los ojos de él la hizo retroceder. Hayes se agachó ligeramente y apartó la punta de la manta. El rostro de Leo, pequeño y pálido, quedó a la vista. El bebé emitió un pequeño gemido, la tos débil, rasgando el silencio. Elena esperaba el grito, la orden de llamar a la seguridad. Esperaba que él la acusara de violar la confianza, de poner en riesgo su propiedad. Estaba lista para suplicar otra vez, incluso arrodillarse. Pero el señor Hayes no gritó. Se quedó mirando al bebé. Su rostro, usualmente una máscara de indiferencia pulida, cambió sutilmente. Algo en sus ojos azules se suavizó, tornándose distante y melancólico. Extendió la mano, dudoso, y tocó levemente la frente de Leo. Está caliente, murmuró Hayes, no para Elena, sino para sí mismo. Elena observó la escena, confundida. Esa no era la reacción de un magnate despiadado. Señor, juro que tan pronto termine. Hayes se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada la hizo callar. ¿Pensaste que simplemente te despediría y llamaría a la seguridad?, preguntó, su voz ahora más suave, pero aún cargada de una emoción extraña.
Sí, señor. Eso es lo que dicen las reglas, respondió honestamente, sintiendo la boca seca. Hayes suspiró, un sonido pesado. Se alejó del closet y caminó hasta la ventana panorámica, mirando el horizonte de la ciudad, donde los rascacielos parecían tocar las nubes. Yo sé lo que es ese desespero, dijo, su voz casi inaudible. Elena se choqueó. Julian Hayes, el hombre que valía miles de millones, sabiendo lo que era el desespero, se volvió otra vez, y la historia que contó a continuación no estaba en los diarios de negocios. Mi madre, comenzó, pasando la mano por su cabello perfectamente peinado. También era limpiadora, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Yo tenía la edad de tu hijo, quizás un poco más mayor, cuando me llevaba al trabajo. No había guarderías que ella pudiera pagar. Me escondía en armarios de suministros, y yo tenía que quedarme en silencio por horas. Con miedo de que el gerente de guardia me escuchara, los ojos de Hayes estaban fijos en Elena, pero parecía estar mirando al pasado. Una noche, me descubrieron. El jefe de ella no me despidió, pero hizo algo mucho peor. Le dijo que era una irresponsable, un parásito, y que gente como nosotros debería quedarse donde pertenecíamos. Elena sintió una ola de empatía, el dolor de él resonando con el suyo. La hizo llorar tanto que apenas pudo conducir de regreso a casa. Perdió ese empleo semanas después, no por mi culpa, sino porque nunca volvió a mirarlo del mismo modo. La humillación la destruyó. Hayes apretó los puños y luego los soltó, regresando a la realidad fría y costosa de su apartamento. Yo juré ese día que nunca más sería atrapado, y que nunca más permitiría que alguien que estuviera trabajando tan duro fuera tratado así. Caminó hasta la mesa de centro de cristal y tomó la cartera de cuero elegante. Sacó una pila de billetes de 20 y los puso sobre la mesa. Esto es para un taxi. Lleva a Leo a urgencias inmediatamente. No te preocupes por el trabajo. Se terminó por hoy. Elena miró el dinero, luego lo miró a él. Al sintió volver las lágrimas, pero esta vez eran de alivio y confusión. Yo, lo siento, señor Hayes, me voy ahora. Entiendo si estoy despedida. Hayes negó con la cabeza. No estás despedida, señora Ramírez. De hecho, ¿estás promovida? Elena parpadeó, completamente desorientada. ¿Qué? Tengo una propiedad en Long Island. Es una casa grande, pero está más aislada. Ahora está vacía. Necesito una gobernanta de confianza, alguien que cuide de ella como si fuera suya. El trabajo es de tiempo completo, con alojamiento. Eso significa que tú y Leo tendrían su propio espacio seguro y privado. Ann tomó una pluma de oro y escribió rápidamente en un bloc de notas. El salario es el triple de lo que ganas ahora. Más seguro de salud completo para ti y Leo. Y, fundamentalmente, tendrás la flexibilidad de trabajar y cuidarlo. No habrá armarios de suministros, señora Ramírez. Elena sintió flaquear las piernas. El triple del salario en alojamiento, un seguro de salud. Una oportunidad real de vida. No podía procesar la magnitud de la oferta. Era el tipo de giro que solo ocurría en películas. Señor Hayes, yo no sé qué decir. No longer. Rompí las reglas. Hayes la sostuvo con esa intensidad penetrante. Tú mereces el mismo respeto que cualquier persona que trabaje para sostener a su familia. La diferencia entre nosotros, Elena, usó su nombre por primera vez, y eso la golpeó con fuerza, es que yo logré salir de ese armario. Tú también vas a salir. No por caridad, sino por decencia. Le extendió el papel con la dirección y un número de teléfono. Llama a este número mañana en la mañana, después de llevar a Leo al médico. Ellos providenciarán el transporte y los detalles. Y Elena hizo una pausa. Sus ojos azules, antes helados, ahora mostraban una chispa de calor. Ann, cuida de tu hijo. Y no me tengas miedo. Ann. Elena tomó el papel, sus manos temblando tanto que casi lo deja caer. Las lágrimas corrieron. Esta vez, incontrolables. Eran lágrimas de miedo liberado, de esperanza inesperada. Se inclinó ligeramente, una reverencia de gratitud profunda que las palabras no conseguían expresar. Gracias, señor Hayes, en que Dios lo bendiga. Hayes solo asintió, su rostro volviendo a su expresión reservada, pero ahora con una serenidad que no estaba ahí antes. Elena corrió al closet, tomó a Leo con cuidado y lo acurrucó contra su pecho. Él bibitosió, y ella le besó la frente. Miró hacia atrás por última vez. Julian Hayes estaba parado en el centro de la sala, un hombre de inmensa riqueza que había recordado de dónde venía. Salió de aquel apartamento frío y opulento, llevándose no solo a su hijo, sino la promesa de una vida nueva, un regalo impactante y totalmente inesperado de un magnate que había elegido la empatía en vez de la crueldad, cambiando el curso de sus vidas para siempre. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella no fue el fin, sino el sonido del comienzo. El peso de la puerta de roble macizo, cerrándose con un silbido ahogado,
fue la demarcación final. Un sonido que no era solo el fin de un empleo o de una servidumbre, sino el corte abrupto de una vida entera de incertidumbre. Elena estaba en el umbral del pasillo glacial, la luz fría del hall de mármol reflejándose en sus ojos hinchados. El abrigo fino que vestía parecía insuficiente contra el frío externo, pero el calor que emanaba del pequeño cuerpo de Leo, acurrucado en su regazo, era el único fuego que necesitaba. Anne respiró hondo. No el aire pesado y perfumado de ambición que rondaba el apartamento de Hayes, sino el aire neutro y filtrado del pasillo, que de repente le parecía el más dulce de los oxigenios. Por un instante, el miedo la paralizó. ¿Y si él cambiara de idea? ¿Y si la llamaba de vuelta, exigiendo la devolución de ese regalo? No, le susurró al bebé, apretándolo más. Él no lo hará. Nos dio su palabra. A la palabra de Julian Hayes, un nombre que causaba temblores en Wall Street, ahora significaba salvación para ella. El silencio de la caída, el ascensor bajó lentamente, y la bajada no fue solo física. Fue una caída sísmica de estatus, de un mundo de millones, a la promesa de una vida normal. En el espejo de bronce pulido del ascensor, Elena vio a una mujer pálida, con ojeras profundas, pero con un brillo recién encendido de feroz determinación. Había dejado atrás no solo el lujo, sino la carga de una expectativa aplastante. Leo tosió nuevamente, un sonido pequeño y agudo que rasgó la niebla de la gratitud. La promesa, el cheque, la libertad, a nada de eso importaría si él no estaba bien. La prioridad no era la cuenta bancaria. Era su salad, era la fiebre que podía sentir a través de su pequeño enterizo. Al llegar al lobby, la opulencia la golpeó una última vez. El portero, imponente en su uniforme, saludó formalmente. Ella evitó el contacto visual. Era una fugitiva disfrazada de ex empleada, cargando un secreto de valor incalculable. En la calle, el aire de la noche de Nueva York la envolvió, mezclando el olor de contaminación con la frescura de la promesa. Paró un taxi. El conductor, un hombre cansado que parecía haberlo visto todo, apenas la notó al entrar en el asiento trasero, acomodando a Leo en la epifanía del asiento trasero. Cuando el taxi arrancó, Elena se permitió la primera mirada real al sobre blanco y pesado que Hayes le había entregado. No era un papel cualquiera, era un documento que reescribiría su destino. No lo abrió ahí, era muy peligroso, pero el simple toque de ese papel era electricidad pura. Su mente comenzó a correr, no con planes de venganza o de consumo, sino con la logística brutal de la supervivencia. Primero, un hotel barato y anónimo, lejos de Manhattan. Un lugar donde nadie que conociera a Hayes la buscaría. En segundo, el médico. Un pediatra, no un médico general. El mejor que el dinero pudiera pagar. En tercero, el banco. Depositar, transferir y asegurar que el dinero estuviera a salvo, fuera del alcance de cualquier giro legal que Hayes pudiera sufrir o que su cruel pasado pudiera intentar reclamar. Cerró los ojos, el rostro apoyado en el vidrio frío de la ventana. El ruido de la ciudad era ahora una sinfonía de fondo para su revolución interna. «Estás libre, Elena». La voz en su cabeza fue casi un choque. Ya no tienes que mentir, ya no tienes que temer el siguiente golpe en la puerta, Anne. Pero la libertad venía con un vértigo. Se había acostumbrado tanto a luchar por la supervivencia que la idea de seguridad parecía un suelo movedizo. ¿Era digna de ello? ¿Se merecía el perdón que Hayes le había concedido? Un perdón que era, en realidad, una segunda oportunidad de vida. El magnate y el vacío. Mientras Elena se alejaba, Julian Hayes permaneció inmóvil en el centro de su sala de estar. El silencio que normalmente acogía el apartamento ahora era pesado, casi ensordecedor. Donde antes había habido la tensión de su presencia, ahora había un vacío. Miró el lugar exacto donde Elena se había inclinado, esa reverencia desesperada y sincera. La imagen de su gratitud era una espina, atravesando la armadura que había construido meticulosamente a lo largo de décadas. Hayes caminó hasta el bar y se sirvió un whisky, pero no bebió. Solo miró el líquido ámbar, reflejando las luces de la ciudad. ¿En qué demonios acabas de hacer, Julian? Era conocido por su frialdad calculista, por nunca mezclar emoción con negocio, y sin embargo había acabado de firmar un cheque que representaba una fracción irrisoria de su fortuna, pero que era una cantidad estratosférica para la mayoría. Todo por un impulso, por una memoria fugaz de una madre desesperada que apenas recordaba. La imagen de Leo, pequeño y frágil, con aquel brillo de lucha en los ojos, lo había quebrado, no por lástima, sino por identificación. Hayes había sido ese niño, invisible y al borde de la enfermedad, dependiente de la caridad y la buena voluntad de extraños. Llevó el vaso a la boca, pero la bebida permaneció intacta. No era sed,
Lo que sentía era una curiosidad mórbida sobre qué reservaba el futuro para esa mujer y su hijo. Había comprado su propia paz mental, liberándola de su órbita. Marcó el número de su jefe de seguridad. Marcas. ¿Marcas? Escúchame bien. Acabo de despedir a la niñera, Elena Flores. Ella y el hijo dejaron el edificio. No quiero que la sigan. No quiero que la molesten. Si alguien cualquiera de mi familia o de mi equipo de gestión trata de localizarla, quiero saberlo de inmediato. Ella está bajo mi protección, de forma indirecta. ¿Entendiste? La voz de Hayes era baja y glacial, pero contenía una amenaza implícita que Márquez comprendió perfectamente. Sí, señor Hayes, entendido N. Ella desapareció al colgar. Hayes sintió una punzada extraña en el pecho. No era remordimiento por el dinero, sino el dolor familiar de la soledad. Había comprado la libertad de Elena, pero su propia prisión seguía intacta, hecha de oro y silencio. Había cerrado una puerta, pero la vida que esperaba de él al otro lado era exactamente la misma en vacía. Anónimo. El taxi se detuvo frente a un motel modesto en los alrededores de Queens. No era hermoso, pero era limpio, y el letrero de neón parpadeaba como un faro de esperanza. Elena pagó al conductor y entró, el corazón latiendo desenfrenadamente. El recepcionista, un joven aburrido, apenas levantó la cabeza. Ella pagó en efectivo la primera vez en meses que no usaba la tarjeta corporativa de Ales y recibió una llave de plástico para la habitación 207. La habitación era pequeña, con paredes color melocotón y una colcha de retazos desgastada. Olía a desinfectante y a humedad, pero para Elena olía a santuario. Era suya, nadie entraría sin su permiso. Nadie daría órdenes. Colocó a Leo en la cama con extrema delicadeza. El bebé gemía bajito, la frente caliente al tacto. La primera lágrima de genuina preocupación corrió. «Aguanta, mi amor», murmuró, besándolo repetidamente. Fue entonces cuando se permitió abrir el sobre. Sus manos temblaron al desdoblar el cheque. El papel era grueso, con la marca de agua del banco privado de Ales. Sus ojos escanearon la línea donde estaba escrito el valor. Ann parpadeó, Ann leyó nuevamente. El aire escapó de sus pulmones. No era suficiente para pagar el tratamiento de Leo, no era suficiente para comenzar una vida. Era una cantidad que parecía un error de tipeo de Dios, un número con tantos ceros que no tenía sentido. Era suficiente para asegurar que Leo no solo tuviera el mejor tratamiento del mundo, sino que pudiera estudiar en cualquier universidad, que ella nunca más tuviera que humillarse, que pudieran desaparecer para siempre en cualquier parte del planeta viviendo con dignidad y seguridad. El valor era tan grande que la libertad vino acompañada de un terror igualmente monumental. Este no era un regalo, era una responsabilidad sísmica. Julian Hayes no le había dado limosna, le había dado el poder de reerguerse y la obligación de proteger ese poder con su propia vida. Elena cayó de rodillas junto a la cama, la cabeza apoyada en la colcha. El llanto que siguió no era de miedo ni de gratitud simple, sino de alivio puro, destilado y abrumador. Era el sonido de una mujer que, tras años de naufragio, había finalmente encontrado tierra firme. «Logramos, Leo», sollozó, la voz entrecortada. «Logramos a la promesa silenciosa 8 horas después». La primera luz de la mañana invadió la habitación. Elena no había dormido. Pasó la noche en un estado de hipervigilancia y planificación febril. Llamó a un servicio de pediatría de emergencia, usando un nombre falso, Elena Rodríguez, y programó la primera consulta posible. Leo estaba un poco mejor, la fiebre ligeramente más baja, quizás por la simple calma que irradiaba la madre. Elena miró el cheque, que ahora estaba doblado y guardado en un bolsillo interno, junto con sus documentos. Tenía una misión, y la misión era innegociable: a honrar el sacrificio de Ales, transformando ese dinero en seguridad inatacable para su hijo. Sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. La libertad no era solo la ausencia de cadenas, era la vigilancia constante contra su retorno. Tenía que ser inteligente, invisible y rápida. Mientras se preparaba para salir, vistiendo las pocas ropas que había traído, las ropas de Hayes quedaron atrás, un símbolo de su pasado. Miró el espejo del baño. La mujer que la enfrentaba era distinta de la que había entrado al taxi. El miedo aún estaba ahí, pero estaba templado con una fuerza nueva, forjada en la adversidad y templada por la bondad inesperada de un magnate atormentado. Julian Hayes le había dado las herramientas para construir una nueva vida. Ahora le correspondía a Elena White solo, ella, asegurar que esa base fuera inquebrantable. El sonido de la puerta de la habitación 207 cerrándose no fue el fin. Fue el primer paso de un viaje que la llevaría lejos, a una vida donde el nombre de Julian Hayes sería solo una memoria poderosa y la cicatriz de un pasado que finalmente había superado. El mundo esperaba,
y Elena estaba lista por luchar por su milagro.